Romanos capítulo 15, versículos del 4 al 6. Romanos capítulo 15, versículos del 4 al 6. Gloria a Dios. Pues empezamos, hermanos, primeramente Dios, esta hermosa enseñanza los días martes a las 4 de la tarde. Es discipulado bíblico avanzado, en el cual pues la iglesia de Cristo, los que ya tienen largo trayecto en el Evangelio, pues conozcan, hermanos, estas materias, estas asignaturas importantes, no solamente para conocimiento, sino que toda esta hermosa enseñanza nos lleva con el fin de adorar al tres veces santo, a glorificarle y de conocerle más. Porque muchos pues dicen, hermano, pero yo ya conozco al Señor, ya lo conozco de largo trayecto. Pero, bueno, felicidades, pero ¿cuántos quieren conocerle aún más? Aún más. Y esto nos sirve, amados hermanos, ¿con qué fin? Para cuando nosotros nos toque evangelizar, nos toque predicar. Eh, Ahora sigamos, llega un testigo de Jehová, alguien que tiene una religión o está en una secta, y lo identifique, ¿usted es cristiano, usted es cristiana? Pues sí, para la gloria de Dios. Ok. ¿Me puede mencionar o me puede decir cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y si uno no sabe, Dios, no, pues eres cristiano y no sabes quién es Dios, no conoces a tu creador entonces, y nos pueden barrer, hermanos. Así que es mejor tener esos conocimientos, sobre todo para glorificar, para exaltarle y pues para ganar almas para Cristo Jesús. Romanos capítulo 15, versículos del 4 al 6. Ahí sí les pido de favor, hermanos, que se pongan de pie. Romanos capítulo 15, versículos del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Tomen sus lugares. Vamos a ver, amados hermanos, la importancia de la enseñanza. Y aquí ahora sí, cuando es enseñanza, hermanos, ya ahora sí, su servidor puede preguntarles a ustedes, o de igual manera la iglesia de Cristo pueden hacer preguntas a un servidor, y con mucho gusto respondemos y vamos a aclarar dudas poco a poco, hermanos. La importancia de la enseñanza. Ahora les quiero preguntar lo que se venga a la memoria. ¿Por qué es importante la enseñanza? ¿Por qué es importante, hermanos? O sea, digo, bueno, la enseñanza. Pero ¿para qué? Muchos dicen, ay, no, la enseñanza solamente está para los pastores. O no, solamente están para los líderes, para los que tienen algún ministerio. No, solamente para el presidente de jóvenes, la presidenta de damas, el presidente de los varones, los copastores, las ayudas pastorales. Pero pero la iglesia también debe tener ese conocimiento. Muchos tienen ese error de decir, no, solamente esas enseñanzas bíblicas solamente son para los que tienen ministerio o nada más para los pastores. Pero la iglesia no tiene que participar en ese asunto. Pero es un error. Porque también la iglesia de Cristo, hermanos, lavados y comprados con su hermosa sangre, debemos de tener, hermanos, esos conocimientos muy importantes. Claro, ¿con qué fin? Primeramente, ya les había dicho, para glorificar al Señor, para conocerlo más, y también conforme a la voluntad de Dios, hermanos. En este lugar Dios levante a pastores, predicadores, evangelistas, misioneros y todo tipo de ministerio. El Señor lo va a levantar con la ayuda de su Espíritu Santo. Pero esta decisión, hermanos, requiere esfuerzo y valentía. Ciertamente, como les decía, a nosotros, hermanos, cuando estábamos en el San Pablo, nos decían a nosotros, miren, hermanos, bienvenidos al Instituto Teológico San Pablo, de nuestra amada Iglesia Cristiana Interdenominacional, porque pues de ahí provenimos todos.
Dice, miren hermanos, bienvenidos, pero a partir de este momento, aténganse a las consecuencias, porque van a ser pastores, Dios los llamó, pero durante el transcurso, a partir de ahora, y en el transcurso de su vida ministerial, se van a topar con luchas, van a tener muchas pruebas, y va a haber veces que sí se van a desanimar por completo, porque el enemigo, hermanos, cuando ya los vio estar en ese instituto, se va a encargar de desanimar, se va a encargar de que muchos deserten, se echen para atrás, no, esto no es lo mío, cuando realmente Dios los llamó. Porque un instituto bíblico, hermanos, que es como un cuartel para formar soldados, hermanos, soldados de Jesucristo, para formar pastores conforme al corazón de Dios. Y esto, como les decía, no es porque uno me cae bien o porque le caigo bien al pastor, no, debe ser por llamamiento divino. Debe ser por llamamiento divino. Pero a pesar de que no estamos en un instituto, es solamente una enseñanza para la iglesia. ¿Por qué es importante, amados hermanos, la enseñanza? ¿Por qué es importante la enseñanza? Porque, fíjense hermanos, cuántos, y con el perdón de la expresión, cuántos testigos de Jehová no andan de casa en casa, o sea, predicando y todo ello, y diciendo pues que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, cuando bien claro dice la Escritura, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Si estaba el Señor con ellos, y el Señor dijo, tanto tiempo, es que tanto tiempo estoy con vosotros, y aún no me conoces, Felipe, aún no me conocen. Quien me ha visto a mí, y han visto al Hijo, ¿ha visto a quién? Al Padre. O sea, era Dios mismo, hermanos, el Dios encarnado. ¿Qué más querían ellos? Era el mismo Dios, y ahí nos comprueba que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, y fuera de Él no hay más. Fuera de Él no hay más. ¿Por qué es importante entonces la enseñanza? Pues ya vimos, hermanos, que la enseñanza es muy importante porque debemos estar preparados. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir, ¿qué? En justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios o la mujer de Dios también en ese caso, sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se imaginan? Debemos de estar nosotros, hermanos, preparados. ¿Se imaginan? Dios no lo quiera. Me llega a suceder algo. ¿Quién va a estar a cargo? No, pues el hermano Chapina. ¿Y si tiene un compromiso él? No, pues el hermano David. ¿Y si él tiene otro compromiso o también está enfermo? ¿Quién entonces se va a encargar de la predicación? No, pues se cancela el culto. No, no puede ser, hermanos. No, no puede ser. No, hermanos, que yo no sé predicar. Pues Dios les va a inspirar. Para eso también es el conocimiento. Para que si los pastores no estén, hermanos, pues ustedes tomen el arado, tomen la estafeta, para que ustedes, hermanos, se desarrollen poco a poco, porque tampoco, miren, no pueden ustedes, que por decir allá afuera, ya está un pastor, lo vamos a traer para que nos predique. No, hermanos, porque no sabemos de qué iglesia viene, no sabemos qué denominación, mucho menos sabemos qué doctrina tiene. Nosotros, hermanos, ahora sí, gracias a Dios, por gracia y misericordia, y que venimos ahí de la Inter, pues tenemos, hermanos, lo que es la doctrina pura de Cristo Jesús en su palabra maravillosa. No es el movimiento, es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que, ahora sí, en esos tipos ser celosos. Porque imagínense, si no hay nadie quien predique y la iglesia o no se atreven a predicar, no, es que vamos a un pastor de allá, pero si ese pastor dice, a ver, vamos a danzar. ¿Cómo que? O sea, sí hay cuestiones, hay casos que así. O sea, es un ejemplo. Es un ejemplo. A ver aquí, los de 100 pesos, los de 500, acá los de 200, acá los de 100 y los de 50 para abajo, mejor ni pasen. No, hermanos. O sea, eso es algo garrafal.
¿Qué están dando a entender esos falsos apóstoles, falsos profetas a la iglesia? Que si no das, Dios no te ama. No, no es posible. Cristo no quiere el dinero, Cristo quiere la salvación, el corazón de todos nosotros. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios esté preparado, enteramente, perfecto, perdón, enteramente preparado para toda buena obra. Simple y sencillamente. Y como dice nuestra hermana Yolita, para no ser destruidos por Satanás. Fíjense, en estos tiempos, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que ha hecho Satanás, hermanos, con las iglesias? Destruirlas. ¿Cómo? Llevando cualquier viento de doctrina. Y si la iglesia no escudriña la palabra, fácilmente van a caer en el lazo del cazador. Fácilmente. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios. Y dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Le faltó enseñanza. Y así muchas iglesias. ¿Cómo están ahora? O igual que tuvieron el conocimiento desde hace años atrás y estuvieron bien durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasó? Ahora, de largo trayecto, estando en la sana doctrina, muy ahora ya se desvían. Porque Satanás, hermano, está tramando un plan malévolo de unir todas las religiones. ¿Con quién? Con la gran ramera, que ustedes saben quién es. Fíjense, eso es ecumenismo. Y muchos piensan y dicen, no, el ecumenismo es algo que viene de Dios porque todos queremos paz. Pero ¿cómo podemos llamarle hermano a alguien que niega al Espíritu Santo? Alguien que dice, no, el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa. Pero ¿cómo? Si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad. ¿Y cómo podemos saber que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad? ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo es una persona? Porque se le puede mentir, se le puede contristar. Y otros ejemplos más en la Biblia que podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona, es el Espíritu de Dios, que por cierto está con nosotros. Aleluya. Gloria sea su nombre. Por eso es importante que cada uno de nosotros, hermanos, escudriñemos, aprendamos y sobre todo, hermanos, podamos nosotros definir y tener bien arraigado el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en esas corrientes, en cualquier viento de doctrina. O hay muchos que dicen, te ato y te desato en el nombre de Jesús, pero ustedes pueden ver el contexto, hermanos. Jesucristo no habló de atar y desatar demonios. Nunca habló eso. Nunca habló eso, pero muchos utilizan ese versículo para te ato y te desato. O sea, podemos, un ejemplo, atamos al enemigo en el culto y ya cuando termine el culto ya lo desatamos para que siga haciendo sus travesuras. No. Muchos dicen, no, pues es lo mismo. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a lo más profundo. ¿Qué fue lo que realmente hizo Jesucristo? Enseñó realmente. Es ahí donde nosotros deducimos la verdadera enseñanza, el verdadero tesoro para el ser humano. Y hoy vamos a ver, hermanos, con la ayuda de Dios, lo que es la teología. Y empezamos con la introducción. Empezamos con la introducción de las definiciones. Como primer lugar podemos ver la doctrina. Nosotros decimos la sana doctrina o la doctrina. Pero pregunta, ¿qué es doctrina? En sí, ¿qué es doctrina? Doctrina proviene, amados hermanos, o significa enseñanza o instrucción. Eso significa doctrina, enseñanza o instrucción. Eso significa doctrina, enseñanza o instrucción. ¿Pero qué enseñanza? ¿Qué instrucción? Las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Doctrina es enseñanza o instrucción. Doctrina cristiana.
¿Qué es doctrina cristiana? Ya vimos al principio que es doctrina. Significa enseñanza o instrucción, doctrina. Pero, ¿qué significa ahora doctrina cristiana? ¿Qué significa doctrina cristiana? Se le viene algo a lo que ustedes entiendan. ¿Qué es doctrina cristiana? Así es. Enseñanzas registradas en la Santa Biblia y ordenadas de manera sistemática. ¿Pero de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, doctrina cristiana es enseñanzas registradas en la Santa Biblia y ordenadas de manera sistemática. Eso es lo que es doctrina cristiana. Doctrina cristiana. Ahora vemos lo que es teología. Doctrina cristiana son enseñanzas registradas en la Santa Biblia y ordenadas de manera sistemática. Por ejemplo, uno de nuestros puntos doctrinales, ¿cuál es, hermanos? La personalidad de Dios y la Trinidad de Dios. Otro punto, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente. Otro punto doctrinal, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego y en la manifestación de los dones espirituales. Todo eso lo enseñamos. ¿Por qué? Porque aquí está la palabra de Dios. Es doctrina cristiana, no es otra cosa afuera del más allá. O sea, está en la palabra de Dios. No es algo extraño, no es nada nuevo. Porque todo eso, hermanos, ya lo experimentó la iglesia primitiva. Cuando vino el día de Pentecostés y se levantó, amados hermanos, una iglesia diferente. Una iglesia, hermana, llena del poder del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, queremos recuperarlo, por supuesto. Queremos recuperarlo. Ahora, teología. Teología. ¿Qué significa teología? ¿O qué se les viene a la mente? Teología. Estudio de Dios. Teología, hermanos, del griego teóloga, y se separa en dos términos. Teología. Teos, que significa Dios. Logos significa tratado o discurso. Entonces, con esos dos significados del origen griego, teos, Dios, logía, tratado o discurso. Entonces, cuando juntamos esas, se conforma la palabra teología. Y entonces, ¿qué significa? Discurso o tratado de Dios. Discurso o tratado de Dios. Eso es lo que es teología. Ahora, ¿qué significa teología cristiana? ¿Qué significa teología cristiana? Teología cristiana significa tratado o discurso referente a Dios, así como las cosas divinas o al conocimiento de Dios. En otras palabras, se puede decir un pequeño estudio acerca de Dios. Pero no es de que a Dios, hermanos, se le estudia. Porque miren, este conocimiento, este poco conocimiento que podemos ver, no es nada comparado con nuestro Señor. Porque Dios, hermano, es grande y es infinito. Y nadie lo puede estudiar. Aunque esto, hermano, por revelación y por voluntad de Dios se nos fue revelado para conocerle más y para adorarle. El fin y el motivo de todo esto es para que el hombre, hermanos, le adore y le sirva todo el resto de su vida, hasta el fin del mundo, o hasta que Cristo venga por su iglesia amada, o hasta el fin de sus días. Ese es el propósito de todo conocimiento, para que el hombre, hermanos, le adore a Dios y le sirva con todo el corazón, sea el ministerio que sea, pero debe de tener ese conocimiento. Pero ¿por qué la teología? Se puede decir es un discurso o tratado de Dios. Entonces quiere decir que es una ciencia. Es una ciencia. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las razones de por qué es una ciencia? Número uno, de acuerdo a su significado etimológico, es un tratado o discurso referente a Dios, así como las cosas divinas.
porque es un conocimiento, es un tratado, es un discurso. Por ejemplo, biología es una ciencia que se estudia. Química, física, matemáticas son, ahora sí, ciencias que se conocen. Y también la teología es una ciencia. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de toda ciencia. Dios es el dueño de todo, hermanos. La otra razón por qué la teología se considera como una ciencia es aquella que trata de Dios, de sus atributos y sus perfecciones. Pero también se ocupa de descubrir ese conocimiento que tenemos de Dios y de las relaciones que Él tiene con los seres humanos. Es decir, es una ciencia, ¿por qué? Porque el hombre, amados hermanos, tiene esa capacidad en su mente para conocer a su Creador, para conocer a su Dios. Porque el hombre puede decir, y tiene muchas dudas, ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Muchos tienen esas preguntas. ¿A dónde voy? Pero es aquí cuando usted y yo, hermanos, debemos de decir a las personas quién es Dios, de dónde provienen, y no dejarse confiar de las famosas teorías de que venimos del mono y todo. No somos animales. Génesis, ¿qué nos dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Pero de quién habla? ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Con quién habla? Con él mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con él mismo. Muchos dicen, no, es que no es posible porque Dios es uno. Y entonces, ¿por qué dijo hagamos? No está hablando con los animales, mucho menos con Adán. Dijo hagamos, ni con los ángeles. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Los sentimientos que nosotros tenemos, ¿de quién provienen? De Dios. Porque Dios es una persona. Dios es una persona. Y por eso el ser humano, en su mente, puede tener esa capacidad. Muchos dicen, no, es que no podemos. Claro que se puede. Claro que se puede. No, nosotros no intentamos explicar a Dios, o sea, explicar quién es Dios, sino nosotros lo afirmamos porque nosotros lo conocemos. Nosotros lo conocemos. No es de que digamos un producto, ya lo probé. No. Nosotros, hermanos, ni siquiera intentamos demostrar a la humanidad que Dios existe. ¿Por qué? Porque nosotros afirmamos que Dios es real. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo conocemos y queremos conocerlo aún más. Queremos conocerlo aún más. La otra definición, dogma. ¿Qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Son reglas de hombres o mandamientos de hombres. Que tristemente, hermanos, esos mandamientos o esos dogmas o reglas de hombres llevan a la humanidad a alejarse de Dios. Llevan a la humanidad a alejarse de Dios. Si quieres puedes apagar el micrófono, no te preocupes, para que no se escuche mucho ruido. Ajá, entonces, hermanos, dogma son reglas o mandamientos de hombres que están sirviendo de tropiezo para la misma humanidad, porque el motivo es que se alejen de Dios. Porque dogma proviene de qué? De un término católico. De un término católico. ¿Y cuáles son esas dogmas o las reglas? Siembra y vas a cosechar. ¿Pero qué? En dinero y todo ello. Te aleja de Dios. Es una doctrina errónea. Y son reglas que, tristemente, te separan del hombre. Porque en vez de que te ayuden a buscar, a tener un encuentro más con Dios, no, te alejan, te alejan, te alejan. Te alejan del altar. Porque si tú vienes con un billete tan... No, porque Dios no acepta eso. No, hermanos, cuidado, cuidado, cuidado. O muchos de que no, esto, que el otro. O sea, son mandamientos de hombres. Y ahora sí, limitamos. Y eso no debe de ser posible.
No debe de ser posible. Pues igual nosotros pertenecemos o pertenecíamos en su momento a la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Pero ¿por qué los motivos? Bueno, con todo respeto, y no es por ofender, pero lamentablemente pues hay cosas que ya no están bien y tristemente, hermanos, llegó la apostasía. Nosotros, ahora sí, yo también pensaba que apostasía iba, bueno, va a venir de afuera, pero no, hermanos, es de adentro, es adentro. Todas esas cosas van a venir, pero la iglesia tiene que ser arrebatada, tiene que ser arrebatada. Miren, sí, vamos a contemplar huracanes, vamos a contemplar guerras, rumores de guerras, pero dijo el Señor, pero aún no es el fin, porque es que principio de dolores. Pero lo mero malo, o sea, lo mero bueno, se puede decirlo así, va a ser cuando el anticristo aparezca. Pero la iglesia no tiene por qué, ahora sí, no lo va a ver, ¿por qué? Porque la iglesia ya va a ser arrebatada, ya va a ser arrebatada. Pero sí, fíjense hermanos, miren, hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque las dogmas, las reglas de hombres, hermanos, la verdad no trae provecho. Por eso dijo el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, y tengamos mucho cuidado con eso, hermanos, Dios nos libre y sigamos predicando lo que es la sana doctrina. Ahora vamos a ver religión. ¿Qué es religión? ¿Qué es religión? Religión, amados hermanos, es aquello en lo que el hombre entra con la relación de la divinidad. Representa aquellas actividades que ligan al hombre con Dios en una relación. Miren, básicamente, una religión se puede decir una religión es aquello que liga al hombre con Dios. Pero eso se puede decir, se considera, ¿por qué? Porque muchos dicen que todos los caminos o todas las religiones llevan a Dios, cuando no es así. Pero así se definen todas estas cosas. Aquello en lo que el hombre entra en relación con la divinidad. Representa aquellas actividades que ligan al hombre con Dios en una relación. En una relación. Pero, ¿por qué? Porque muchos dicen que, un ejemplo, testigos de Jehová dicen que ellos van a Dios. La luz del mundo dicen ellos van a Dios. Los mormones, ellos van a Dios. Todos van a Dios. Por eso la religión es aquella que liga al hombre con Dios, cuando no es así. Pero esa es la definición pues de lo que es religión. Pero ahora, cristianismo. ¿Qué es cristianismo? ¿Qué significa cristianismo? Cristianismo, hermanos, ahora sí digámoslo así, para los hombres o para el mundo, cristianismo es una religión en tanto que los hombres se religan con Dios. Pero la única religión verdadera, se puede decir, es el cristianismo, porque la religión es práctica, la teología es conocimiento, la teología es conocimiento y aquí la religión es práctica, es práctica. Pero nosotros, hermanos, afirmamos que Cristo no es ninguna religión, es la salvación de los hombres. En otro orden de ideas, cabe preguntarnos, ¿es posible tener un sistema de doctrinas? Porque el cristianismo, hermanos, se puede decir es la única, entre comillas, religión verdadera. Religión, pero no es religión. No es religión. Cristianismo no es religión, porque Cristo no es religión. Cristo es salvación para los hombres. Cristo es salvación para los hombres. Pero si esto es así, si esto es así, que el cristianismo es una relación con Dios, entonces es posible tener un sistema de orden. ¿Ustedes qué creen? ¿Es posible tener un sistema de orden? Claro que sí, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden.
Porque miren, no tenemos que creer que muchos dicen, es que soñé esto, es que Dios me dijo. Mucho cuidado, hermanos. Porque muchos dicen que Dios me dijo o que yo soñé esto. Dice Jeremías 23, el profeta que tuviera un sueño, cuente su sueño, pero aquel que tiene mi palabra, predique mi palabra. O sea, quiere decir que los sueños, hermanos, no son de Dios. No todos los sueños son de Dios. Hay algunos que sí, realmente, que sí son impactantes y uno puede comprobar que viene de Dios. Pero el mensaje para quién es? Para uno mismo. Porque el enemigo, hermanos, es astuto y mete sueños que a veces aparentemente pueden ser de Dios, pero no lo son. Y cuando esto es así y es un descuido espiritual, porque miren, muchos dicen, es que soñé esto, y muchos se basan de los sueños. No, hermanos, toda decisión no debe ser por medio de un sueño ni por alguien que se levanta en lengua. Si el Señor dice esto, el Señor no. Debe ser con guianza y ayuda del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, porque si imagínense, si nos vamos entonces a los sueños, ¿a dónde vamos a parar? No podemos tomar los sueños como si fueran realmente palabra de Dios, porque no tienen autoridad. No tienen autoridad. Miren, cuando algo viene de Dios, hermanos, uno luego lo siente. Aparte hay confirmación. Hay confirmación. Nada más una persona, a veces son otras, todas otras personas que sueñan Lo mismo. Lo mismo. Son tres confirmaciones. Y cuando viene de Dios, no es así de la nada. Debe ir respaldado con citas bíblicas. Con citas bíblicas. Pero que esas citas bíblicas vayan conforme y no se distorsione. Porque si yo soñé y me agarro de un versículo tal, estoy torciendo la palabra de Dios. Un texto fuera de su contexto. ¿Para qué? Para decir, que mi sueño sí es de Dios. No, hermanos. No. No. Eso no es de Dios. Tengamos mucho cuidado. Por eso nosotros tenemos que tener un sistema de doctrina. Porque muchos, como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Y más lo dice el Señor, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Va a haber muchos pastores, va a haber muchos evangelistas, y que Dios posiblemente sí los usó. Pero Señor, en tu nombre prediqué. El Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Pero dice el Señor, no te conozco. Claro, no está diciendo de que Dios realmente no lo conoce, si lo conoce desde el apellido. Pero lo que pasa es que no vivió una relación íntima con Él. Por eso dice, no te conozco. Sí, te usé y todo ello, pero nunca llevaste una relación íntima conmigo. No te consagraste, no me serviste de todo corazón, nada más por cumplir. Y ya, nada más. Y qué triste, la verdad, hermanos. Por eso es tener un sistema de doctrinas, un sistema de doctrinas. ¿Por qué? Tres razones por las cuales nosotros tenemos que tener un sistema de doctrinas. Tres razones. Número uno, porque hay un Dios que tiene relaciones con los seres humanos y esos pueden tener relaciones con su creador. ¿En qué aspecto, hermanos? Conocerlo. Conocerlo. ¿Por qué es posible tener un sistema de doctrina? Porque hay un Dios que tiene relaciones con los seres humanos y estos pueden tener relaciones con su creador. Número dos, porque la mente humana está capacitada para conocer a su creador. La mente humana está capacitada para conocer a su creador. Muchos pueden decir, no, no es cierto. Claro que sí. Claro, ver a Dios físicamente, pues imposible, hermanos. Pero sí, la mente humana está capacitada para conocer a Dios. Si no, pues la primera es porque hay un Dios que tiene relaciones con los seres humanos y estos pueden tener relaciones con su creador. La segunda, porque la mente humana está capacitada para conocer a Dios. Si no, si esto no fuera real, entonces quiere decir que la experiencia que ustedes tuvieron cuando recibieron a Cristo es falsa entonces. ¿Verdad que no? ¿Por qué afirman que no? Porque lo sintieron, porque fue real. ¿Sí o no? Cuando ustedes, hermanos, recibieron al Señor,
derramaron sus lágrimas, sintieron algo bonito que les dio ganas de llorar. Esa es la presencia de Dios, aleluya, que nos da paz. ¿Y qué pasa cuando Dios nos perdona? Cuando quita algo, ¿cómo nos sentimos? Ligeros, como que algo se quitó de nosotros, como que una carga se quitó de nosotros. Ese es el perdón de Dios. Ese es el perdón de Dios. O sea, esto quiere decir que la mente humana sí está capacitada para conocer a Dios. Está capacitada. Y número 3, porque Dios ha provisto de revelación de Él en las sagradas escrituras. Porque Dios ha provisto de revelación de Él en las sagradas escrituras. Porque Dios ha provisto de revelación de Él en las sagradas escrituras. Y ahí si quieren pueden notar estas citas. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Número 2, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Y Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Estas son, amados hermanos, las definiciones que primeramente Dios, pues para que conozcamos cuáles, cuáles son, para conocer más a Dios. Y también pues vamos a ver más adelante, hermanos, ahí también va a venir en su tarea, definición de Dios, definición de Divina Trinidad y definición de ángel. Y también en su tarea, pero ahí va a ser algo personal, porque es importante conocer la teología. Porque es importante. Ya ustedes, conforme Dios les guíe, van contestando poco a poco, ahí en su libreta. Ahora vamos a adentrarnos un poco, hermanos, al capítulo 1 de teología, que se llama la existencia de Dios. Capítulo 1 de teología, la existencia de Dios. Lo que vimos, hermanos, fueron nada más definiciones. Es como de manera, como introducción a lo que vamos a ver más adelante. Y ahora sí vamos a arrancar. La existencia de Dios. Dios, el único, el no conocido por las religiones paganas, fue el tema del discurso de San Pablo en el centro de reunión de la cultura helenaica en Atenas, en Areópago. Entonces, hermanos, estos hombres eran religiosos, o en otras palabras, eran ¿qué? Idólatras. Y adoraban a cuantos dioses usted no se puede imaginar. Y por ahí pusieron un altar diciendo, por si en caso hay otro Dios, dice, al Dios no conocido. Y entonces el apóstol Pablo agarra eso y dice, pues de ese Dios les vengo a hablar, de ese Dios. No es necesario tener muchos dioses, solamente es necesario predicar de uno solo. De uno solo, hermanos. Ese fue el tema central del discurso de Pablo en Atenas, que Dios, amado hermano, Jehová de los ejércitos, es el único por el cual existe por sobre todas las cosas. La Biblia, hermanos, no intenta demostrar que Dios existe. Esa verdad, la primera que debe ser aceptada por todo género humano, se da por sentada plenamente en ambos testamentos. Pero la Biblia no intenta demostrar que Dios existe. No lo demuestra, o sea, no nos lo demuestra. Sencillamente
nos los muestra. Sencillamente nos muestra que Dios es real. Y con esto quiero que me ayuden. ¿Qué dice Isaías capítulo 45, versículo 22? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la Biblia, no nos intenta demostrar que Dios existe. Él ya nos lo muestra. ¿Por qué? Porque dice, conocer todos los términos de la tierra. ¿Y sabes algo? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay más. Entonces la Biblia, hermanos, no nos lo demuestra, sino sencillamente nos muestra. Y nuevamente dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios, no intentamos explicarlo. Cuando hablamos de Dios, no intentamos explicarlo. ¿Por qué? No tratamos de explicarlo, sino de conocerlo. Porque Dios, ahora sí, no es una materia. No es una materia. Dios, hermano, es una persona. Por eso nosotros cuando hablamos de Dios, no intentamos a la humanidad cómo explicarlo. No intentamos explicarlo, sino intentamos de conocerlo. Cuando hablamos de Dios es de conocerlo, no de explicarlo. Es de conocerlo, hermanos. Porque la existencia de Dios, hermanos, es real. ¿O a poco? Miren, se necesita probar la existencia de Dios. ¿Se necesita probar la existencia de Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, ahora sigamos, Dios no necesita probar a la humanidad que Él existe. Ni nosotros, hermanos, o sea, no porque la existencia de Dios necesita o deba probarse. No, Dios no necesita probar a la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos la seguridad de que Él es real. Por eso nos mueve a gozarnos y negar su realidad. Y negar su realidad quiere decir que no lo podemos negar. Como dice este hermoso coro, si no puedes aceptar que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande, no se puede negar. Entonces nosotros, hermanos, no necesitamos, o sea, Dios ni siquiera necesita probar que Él existe, porque nosotros ya tenemos la seguridad de que Él es real. ¿O de dónde provenimos nosotros? ¿Qué no de Dios? De Dios mismo. De Dios mismo. Cuando David, hermanos, escribió el Salmo 19, ofreció a los hombres el testimonio de la creación entera de la existencia de Dios. ¿Quién nos puede leer Salmos capítulo 19, versículo 1? Nada más el versículo 1. Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba escribiendo David? ¿Qué intentaba David? El rey David, hermanos, ofreció a los hombres testimonio que la creación entera da ¿qué? De la existencia de Dios. Dice, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Entonces, el rey David da a los hombres que por medio de la creación Dios existe. Dios existe. Pero ¿por qué la Biblia llama al universo creación? ¿Por qué lo llama creación? ¿Por qué llama la Biblia al universo todo esto que vemos creación? ¿Por qué lo llama? Porque al nombrarlo así, exactamente, porque al nombrarlo así, enseña que todo cuanto existe fue creado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Exactamente. O sea, la creación, ¿por qué se llama así? Porque al nombrarlo así, enseña que todo cuanto existe fue creado por Dios mismo. O sea, todo esto, hermanos, las plantas, incluyendo nosotros mismos, da evidencia de que Dios es real, de que Dios existe. Nuestros órganos,
nuestras manos, nuestros sentimientos, nuestros ojos, aún en las células que nosotros no podemos ver aquí, pero con un telescopio o así, podemos ver, hermanos, que todo eso proviene de Dios. Fíjense cómo Dios es maravilloso, cómo Dios es hermoso, cómo Él, hermanos, nuestros tejidos, nuestros órganos, todo lo hizo perfecto. Todo lo hizo perfecto. Por eso nosotros provenimos de Él. Y aparte, Isaías afirma otra cosa más. Y esto lo dice en Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿Qué nos dice? 6:3. 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero ¿por qué lo afirma? ¿Por qué Isaías afirma que toda la tierra está llena de la gloria de Dios? ¿Por qué lo afirma? Puesto que todo cuanto vive nos prueba que alguien le hizo vivir. Todo lo que existe demuestra que Dios lo creó. Por eso dice, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué? Por cuanto todo lo que vive nos prueba que alguien lo hizo vivir. O sea, que alguien le dio vida. Que alguien le dio vida. Por ejemplo, un animalito nos demuestra que alguien superior le dio vida. Las plantas, ahora sí, de las plantas, nos pueden nosotros hacer la pregunta, es que las plantas no nacieron porque sí, sino alguien les dio vida, alguien las hizo, alguien las creó y alguien les dio vida. Los animales por igual, alguien les dio vida. Nosotros también fuimos creados, alguien nos tuvo que dar la vida. Y ese fue Dios, hermanos. Todo lo creado fue hecho por Dios. Por eso Pablo, hermanos, claramente les dice que todas las cosas, Pablo nos dice que todas las cosas fueron creadas por Dios y subsisten en Él, con lo que afirma que el hombre depende en todo de Dios mismo. Aunque muchos dicen, no es cierto, nosotros no dependemos de Dios. Sí, hermanos, sí dependemos de Dios. Aunque muchos no quieran negar, no, no es cierto. Sí dependemos de Dios. Porque si Dios, hermano, dice, hasta aquí, ¿quién lo podrá detener? Nadie. Si dice hasta aquí, es que hasta ahí. Y aunque hay una enfermedad más mortal, pero si dice Dios, todavía no, es que todavía sigue. Por eso todo ser humano depende de Dios. Lo cual ha de mover a los creyentes a confiar plenamente en su amor y cuidado. Por eso dice este himno, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Porque todo lo que hizo fue creado. Y solamente con su voz nos puede decir, adelante. O con su sola voz puede decir, hasta aquí. Como los médicos pueden decir, tiene tanto de vida, tiene tanto de ello. Pero Dios, hermano, tiene la última palabra. No más. Tiene la última palabra. Entonces, con todo esto, hay una definición. ¿Quién es Dios? Definición de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Nuevamente, Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Pero aunque la creación y la conservación de lo creado demuestra la existencia de Dios, no puede pretenderse conocer al Creador por cualquier medio. Muchos dicen, yo ya conozco a Dios porque yo vi esto, porque yo vi el otro. No, no. Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Fíjense, esto es algo maravilloso. Él es Espíritu.
Pero más adelante también vamos a ver que Él también es una persona. Él es una persona. Y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Pero aunque la creación, hermanos, demuestra la existencia de Dios, porque mire, la creación sí demuestra que Dios existe. La creación demuestra eso. Pero no pretende conocer al Creador. No pretende conocer al Creador por cualquier medio. La creación nos prueba que Él existe, pero no nos muestra quién es Dios. Nada más la creación dice, Dios es real. Pero no dice quién es Dios. No nos dice quién es Dios. Entonces, si la creación no nos dice quién es Dios, entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo lo vamos a conocer? Entonces, ¿cómo podemos decir quién es Dios? Sabemos, ya por esto sabemos por hecho que Dios existe. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿O en qué nos basamos para conocer a Dios? ¿En qué nos basamos para decir quién es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿En qué nos basamos, hermanos? En la Biblia, en la Escritura. Esa revelación la encontramos en la Biblia, en la cual Dios se da a conocer personalmente, incluso nos hace saber su nombre. Aleluya. ¿Y cuál es su nombre? Jehová de los ejércitos. Para que sepamos concretamente a quién debemos la vida y podamos dirigirle nuestras oraciones sabiendo en quién hemos creído. Ese es Dios, hermano. Jehová es su santo nombre. Por eso, no es casualidad que esté aquí. Jehová es Dios. Estas palabras. Porque Jehová es su nombre. Y por supuesto, Jehová es Dios. Aleluya. Gloria sea su nombre. Entonces, por la Biblia, por las Sagradas Escrituras, hermanos, nos damos cuenta quién es Dios, cómo es su carácter y qué trato tiene Dios con la humanidad. Pero, ¿con qué fin? ¿Con qué objetivo? Dios no ha sido encontrado porque Dios no está perdido. Dios solamente ha sido descubierto por el hombre a través de la Biblia. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Para adorarle y servirle consagradamente. Con este fin, hermanos, para adorarle y servirle consagradamente. Ese es nuestro Dios eterno. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos, Señor. Sabemos que tú eres real, Padre. Sabemos que tú eres maravilloso, Señor. Y por tu santa palabra, Señor, nos demuestras, Señor, nos enseñas quién eres tú, Padre. Gracias, Señor. Estas enseñanzas, Padre, son necesarias con el fin de adorarte y con el fin de servirte, Señor. Gracias, Padre eterno. Te alabamos en esta hermosa tarde, Señor. Bendice a mis hermanas, Señor. Bendice a mis hermanos, Dios mío, que tuvieron ese tiempo para disponer de tu palabra, Dios mío. Bendícelos, Señor. Guárdalos, ayúdalos y guíalos, Dios mío, para tu gloria, para tu honra, Señor. Muchísimas gracias por tu amor. Muchísimas gracias por tu misericordia bendita, Padre. Te alabamos en esta hermosa tarde, Señor. Síguenos ayudando para conocerte más. Síguenos ayudando, Señor, para atender todo esto, Dios mío, para conocerte, para adorarte y para servirte, mi Dios. Bendice a esta amada iglesia, Señor, Sol de Justicia. Que sigamos aprendiendo más y más, Señor, por tu santa palabra y por esta enseñanza de la teología, Señor. Guárdanos, Señor, bajo el hueco de tu mano. Guarda a mis hermanos, provéeles un medio de transporte. Guárdanos en el camino y permítenos estar el día jueves para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias por este primer estudio bíblico, Señor, porque tu presencia está con nosotros, Padre.
Gracias, Señor. Guárdanos, nos vamos de tu casa, pero no de tu presencia maravillosa. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.